Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Buenos días, mi nombre es Estefanía Sarti y voy a presentarles el área norte. Primero que nada les quería agradecer este espacio y esperamos que este proyecto que estamos realizando en la clase pues se pueda enriquecer más con el tiempo. Bueno, lo que notamos con mi grupo fue que la mayoría de investigación etnográfica en el área norte está focalizada en el departamento de Petén, en el municipio de Sayaxché y en el departamento de Alta Verapaz, en los municipios más al norte del área, como Chisec y Chamelco. Em, Dentro de estas áreas, las etnias más investigadas en cuanto a las etnografías que encontramos fueron los lacandones y los quechíes, por lo que estamos viendo que hay ciertos sesgos en cuanto a la temática de investigación. Em, las investigaciones que analizamos, no estamos hablando de que sea una generalización completa del área, pero en las que nosotros nos basamos en el análisis, se encuentran los estudios de tipo etnográfico se enfocaron en temas como el símbolo, el mito, el rito y cómo estos están involucrados en todo el proceso de agricultura. Y también la religión y la espiritualidad y las estructuras culturales de las diferentes áreas. Otras temáticas importantes que encontramos dentro de las investigaciones del área fueron el desarrollo, la migración y los cambios sociales. También los procesos de adaptación a las estructuras culturales y sociales de origen occidental. Nosotras queríamos enfocarnos un poco más en los antropólogos, porque realmente nos parece que muchas veces hemos dejado a un lado la antropología guatemalteca y no la hemos estudiado tanto y hay bastantes publicaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, David García, con su trabajo de campo, territorio y espiritualidad, lugares sagrados quechíes, nos dio una gran base para nuestro análisis del área norte. Él es un antropólogo guatemalteco egresado de la Universidad del Valle y mucho de su enfoque son los vínculos espirituales y religión alrededor de Cancuén. También entre estos hay perdón, el antropólogo Carlos Cabarrús, que es un antropólogo jesuita de Guatemala involucrado en los temas de religiosidad quechí y realizó sus estudios en el área de Chamelco, Alta Verapaz, y habla más que nada sobre la cosmovisión quechí y la espiritualidad quechí. Entonces nos parecía interesante también ver que no hay muchas publicaciones también de personas guatemaltecas, sino que también eh, ah, encontramos a personas, antropólogos de otros países como Joel Palca, que también está muy involucrado en la cuestión arqueológica de las áreas de Petén y creó mucha de sus estudios en espiritualidad y etnicidad, política de identidad y culturales y estructuras culturales propias de los lacandones. Y también Richard Wilson, que es un antropólogo norteamericano que habla mucho de los derechos humanos y realizó su trabajo de campo con los quechíes y habla del resurgimiento maya en el área guatemalteca y también las transformaciones culturales, sociales recientes y los fenómenos de identidad étnica contemporánea. Entonces, por el tiempo no les puedo seguir hablando un poco más del área norte, pero tal vez más adelante les podemos seguir diciendo un poco más. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la región de Oriente. Geográficamente abarca los departamentos del Progreso, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Zacapa y Chiquimula. Los grupos étnicos que nosotros encontramos en estas etnografías fueron los chortís, los pocomes, los mames, los choles, los xincas, pipiles, yucatecos y los mestizos. Los autores que fueron tomados en cuenta dentro de este trabajo fueron Claudia Dari, John Gillen, Artemis Torres, David Stoll, Ricardo Terga, Araceli Esquivel, entre otros. Y los municipios estudiados en estas etnografías principalmente abarcan Santa Catarina Mita, El Adelanto, Hualán, Camotán, Jocotán, Olapa, Quetzaltepeque, Morazán, Santa María Xalapán, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula y San Martín Jilotepeque.
Los temas que abarcan principalmente estas etnografías hablan sobre las tierras comunales, las creencias, las tradiciones, las costumbres y las influencias de la colonia y cómo éstas influyen en la vida social e individual de los grupos étnicos de esta región. Un ejemplo es el artículo de Artemis Torres publicado en el 2005 titulada Feria Ganadera Nacional de Jutiapa, Historia y Tradición, en donde hilvana una serie de ideas y postulados integrando tanto la historia como la tradición de esta feria ganadera, que posee un gran significado dentro del espacio colectivo, principalmente en el comercio y en la producción ganadera. Otro tema que abarcan estas etnografías es el tema de la pobreza, principalmente en el corredor seco, y la interacción dicotómica que existe entre los ladinos y los indígenas de esta región. Un ejemplo es el texto de John Gillen, titulado San Luis Jilotepeque, la seguridad del individuo y de la sociedad en la cultura de una comunidad guatemalteca de indígenas y ladinos, publicados en 1958. Este habla principalmente de las diferencias que existen entre las tradiciones culturales de ladinos e indígenas en San Luis Jilotepeque, y yo les hablé más que todo de los alcances, y mi compañera les va a hablar de los vacíos. ¿Qué tal? Siguiendo con la región de Oriente, la mayoría de etnografías nos dimos cuenta que se enfocaban en varios de estos temas que Paulina mencionó, pero también hay muchos vacíos, ¿verdad? Y en estos vacíos está sobre todo el estudio de ciertos grupos característicos que reflejarían una etnografía más actualizada, como por ejemplo el narcotráfico. Y también nos dimos cuenta que hay una falta de interés del seguimiento de muchos estudios que fueron realizados ya hace tiempo. Por ejemplo, el estudio de Claudia Dari sobre las tierras comunales. No han habido más estudios que le den seguimiento, por lo menos que nosotros hayamos encontrado. Y también encontramos un vacío en cuanto a las dinámicas de guerra. Por ejemplo, cómo estas han afectado los ámbitos económicos, sociales y políticos de toda la región, y de la misma forma una falta de enfoque en el aspecto histórico, ya que al contrario de la región de Occidente, por ejemplo, no hay tantos estudios que expliquen las relaciones y las estructuras de poder en los periodos prehispánicos, que explicarían mucho de las relaciones de hoy en día. Y también se encuentra una gran escasez en comparación del área occidental. Bueno, la identificación, el análisis y la contextualización de trabajos etnográficos sobre la región de Occidente de Guatemala nos puede llevar a comentarios puntuales. Para comenzar, nos permite conocer variedades culturales en una sola región. En las etnografías se plasman ideas y descripciones detalladas del mundo de la vida de estas personas. Nos dan a entender cómo existen conceptualizaciones similares y a la vez tan variadas en un territorio pequeño. A través de estos escritos tenemos la oportunidad de enriquecer nuestra visión antropológica y etnológica de las formas de vida de diferentes grupos étnicos, todos ellos en el altiplano occidental. Segundo, todo este bagaje etnológico no significa que la diversidad cultural solo esté en el territorio occidental guatemalteco, pues es claro que hacemos frente a un fenómeno particular. Existe una concentración de la investigación etnográfica en dicha región, dejando al lado las otras. Esto precisamente se logra percibir en el mapa. Como pueden ver ahí, solo hace falta ver los alrededores del lago de Atitlán. Toda la información está saturada en ese lugar. Tercero, sin importar las particularidades culturales de cada grupo étnico, la mayoría de etnografías responde a las ideas de Soltax, quien acertadamente atribuía al municipio como una unidad cultural. A través de estos trabajos académicos encontramos datos que revelan la estructura social del municipio y que pueden servirnos hasta el día de hoy. La mayoría de estos trabajos son trabajos pioneros que lamentablemente no tuvieron continuidad. Ahí la importancia de esta iniciativa para poder explorar, profundizar y conocer más de estas etnografías. Y esto ayuda a la formación de futuros científicos sociales,
para no olvidarnos de todos estos trabajos. Los autores de los más relevantes que nosotros encontramos fue Juan José Hurtado, Sol Tax, Watanabe y Ricardo Falla. Claro que hay muchos más, pero esos nos centramos particularmente. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sara Quiñones. Soy representante del grupo de Suroccidente. Junto con mi compañera Luisa Díaz y Catarina Huart, revisamos 12 textos en total sobre esta región, entre ellos únicamente un libro, 2 tesis doctorales y 9 artículos, ¿verdad? Artículos de revistas científicas. Se repitió mucho el Instituto Indigenista y también las revistas de diálogo de Flaxo. Bueno, para contarles un poco de esta región, ubicándonos, ¿verdad? Son los departamentos de la costa sur, abarcando un poco de Escuintla, luego Suchitepeques, Retabuleo, Quetzaltenango, Totonicapán y parte de Sololá. Se mezcla ahí mucho con la región de Occidente, ¿verdad? Como nos podemos dar cuenta, existe un gran vacío de etnografía en toda la costa sur. Es muy poco el trabajo el que se ha hecho ahí. Realmente hicimos una búsqueda exhaustiva, ¿verdad? De etnografía, por ejemplo, sobre Reu o sobre San Marcos, que también, ¿verdad? Son lugares como muy ricos en cultura que realmente hace falta trabajo. Las mayores etnografías se concentran con la frontera con la región de Occidente, ¿verdad? En Totonicapán y Sololá. Y bueno, pues para contarles un poco de las etnografías que revisamos, un tema bastante recurrente fue como el choque étnico que se tiene, ¿verdad? Tanto entre quichés con ladinos y también un poco las migraciones de los pipiles que se tiene pues de la costa sur a la región de Occidente. Entre otros temas, pues también están la organización política y la identidad de estos departamentos, que está bastante marcada y siempre se resalta como la resistencia del indígena que se tiene en esta región, ¿verdad? Que siempre se busca posicionar, ¿verdad? Por lo que es, y en algunas otras ocasiones que también se enfrenta al ladino, como en relaciones de poder, ¿verdad? Realmente no encontramos un autor que fuera constante en esta región. Todos los 12 documentos son de autores distintos. Tenemos autores nacionales y también hubo 2 o 3 autores extranjeros. Y vamos a ver, ¿algo más? No sé. Básicamente eso, ¿verdad? Sí, de la región suroccidente, pero algo que sí quiero dejar claro, ¿verdad? Y con el grupo acordamos es de que hace falta mucho trabajo etnográfico en la región de suroccidente. Buenos días, mi nombre es Isabel Figueroa y yo voy a presentar el sector metropolitano. En cambio de los otros grupos, pues sí existe como una concentración, pues además de Rich Adams o también Ricardo Falla, que tienen como lugares específicos de trabajo. En el caso metropolitano sí se resalta mucho el trabajo de Santiago Bastos, Manuela Camus, también Jorge Ponciano y todos aquellos estadounidenses como Tom Offutt o Kevin O'Neill. Y también se podría resaltar a un caso de Nancy González sobre prácticas o creencias médicas en un sector más popular, y Rodrigo Vélez, que fue egresado de esta universidad. Entonces, sí vemos una ocurrencia de los etnógrafos que se están citando constantemente y que parten también mucho de lo que es Tere Sainz, como también Marta Elena Casados por el caso de Ponciano, también el caso de Richard Williams y también Robert Bryan, que en la década de los 70 comienza a abordar un poco en las migraciones en el sector metropolitano, y ese es básicamente el eje transversal, ¿verdad? Cómo todos esos indígenas llegan con grandes oleadas de migraciones a la capital, principalmente en los años 80 por la crisis que existe. Y claro, obviamente, como la teoría de la secularización dice que tienen que emigrar todos los campesinos para encontrar trabajos en las industrias, cosa que no sucedió. Entonces comienzan diversos asentamientos alrededor de la ciudad, como también tanto en los barrancos
y en ciertos sectores de algunas zonas como centrales, ¿verdad? Creando así como unos nichos, como diría Manuela Camus, económicos, tanto como en el mercado de la terminal, en el que hay una interacción, tanto como podríamos decir un término de panindígena, entre indígenas de diferentes orígenes que están involucrándose y están como reconstruyendo un término de comunidad, pero bastante holística y un poco más localizada, no con una interacción a la sociedad amplia. Y también ahí está el surgimiento de la economía informal, el gran brote que existe. Y asimismo podemos ver que ahí existen diferentes taxonomías racistas y discriminadoras y clasistas que comienzan por esta misma exclusión de aislamiento de estos indígenas y también ladinos que comparten esas mismas condiciones precarias, ¿verdad? En el caso de una exclusión social, pues también la precariedad de las instalaciones habitacionales, la falta de acceso básicos de servicio, también una cierta violencia hacia la mujer que se resaltó en varias etnografías y también un cierto levantamientos por precios o aspectos muy simples pero urbanos y podemos también considerar toda esta identidad o esta configuración del el nuevo ser indígena que está completamente arraigada en una comunidad pero un poco más desterritorializada. Y existe esta relación entre a un servil, entre el ladino o la blancura, la dominancia blancura y el indígena, juntamente con el ladino pobre. Entonces, básicamente se centra en la migración, o sea, la mayoría de los documentos se centra en la migración de los indígenas en la capital y cómo estos se están haciendo una dinámica que comienzan a crecer sin que sea tan visible para el aspecto o el sector hegemónico de la capital. Entonces, los municipios principales podríamos decir Chinautla, Misco, Palencia, Villanueva y la ciudad capital. Bueno, entonces uno de los principales retos que algunos de ellos mencionaron, y aquí es donde lo quisiéramos vincular más al espacio de discusión amplio, es tratar de encontrar ese espacio de publicación de la etnografía guatemalteca. Entonces nos centramos mucho en Guatemala Indígena, que varios de los estudiantes no conocían la revista, creo que hasta ahora que empezamos a escudriñarla a detalle. Tradiciones de Guatemala, que también pues compiló muchísimo del trabajo hecho por CEFOL, digamos, y algunos de los investigadores asociados, y creo que ahí recuperamos un poco más de lo que habían hecho, se había estado produciendo durante un buen tiempo, pero observamos, y ahí fue donde surgió la pregunta, digamos, ese vacío de dónde más leemos y en dónde más buscamos, para poder saber qué se ha dicho ya sobre algunas de las regiones del país. Creo que parte del trabajo que todavía queda y que sería muy interesante plantearlo como un proyecto más grande es poder entonces terminar de observar cuál es toda esta producción etnográfica nacional y extranjera y poder ver, digamos, cómo se han concentrado no solo en algunos municipios, sino como con autores específicos, con líneas de investigación muy, muy precisas y con, digamos, en alguna medida, dejándonos vacíos importantes que aún permanecen en un país que tiene tan larga tradición antropológica y del cual se ha escrito tanto, ¿no? Entonces la idea ahora era un poco pasar a la discusión de, en el pleno, ¿verdad? ¿Qué otras, no solo revistas, digamos, contamos como país, sino en sí, cuál sería la relevancia de contar con más o mejores, digamos, revistas científicas que estuvieran dedicadas a la producción de las áreas sociales y las diferencias, ¿no?, de publicar
entre una revista que sí ya está indexada y que tiene todo el reconocimiento, todo un cuerpo editorial que la regula, versus la creciente ola, digamos, de revistas pequeñas que se quedan con un tiraje muy corto, que no tienen seguimiento y que no permiten llevar más allá. Entonces, a la discusión que yo había planteado en el pleno, digamos, de la cátedra Joaquín Noval, sobre qué revistas indexadas contábamos en Guatemala, qué retos teníamos. Por ejemplo, Sandra Herrera nos comentó que en su conocimiento pues solo hay 5 revistas indexadas en Guatemala. La revista VG, que es esta, por si nunca la han visto los estudiantes. La revista de agronomía de USAC, la del Instituto de Problemas Nacionales, también de USAC, la del Colegio de Psicólogos y la de la Facultad de Farmacia de San Carlos. Entonces, yo creo que contamos hoy además con la gran ventaja de tener diferentes personas que han publicado en varias de las, no solo en revistas nacionales, sino internacionales, que nos pueden contar un poco también más sobre este reto, ¿no? Sobre qué implica esta producción etnográfica, cómo la damos a conocer y en dónde la leemos, ¿no? En dónde la encontramos, más allá de cuando nos requieren en un curso explorar o investigar cierta bibliografía. Entonces yo dejaría el pleno para la discusión, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna región en específico, los temas o las revistas que consultaron, pues está abierto. O variables que recopilaron de cada autor, si se dieron a la tarea de ver cuáles de los escritos provenían de un trabajo original de tesis de grado. ¿Y a dónde va mi duda? ¿Qué pasaría si los académicos convertimos religiosamente o digamos nos esmeramos en convertir las tesis de grado en artículos en revistas? Porque yo pienso que ahí está el gran reto. Estoy seguro que si este mapa fuera de tesis de grado de etnografías, la cosa sería muy diferente, ¿verdad? Y habrían áreas que ahorita no están cubiertas que definitivamente quedarían cubiertas. Entonces, un poquito si se puede sacar ese análisis de su base de datos y si no, pues plantear el reto, ¿verdad? Sí la marcamos, ahorita no tengo, porque no contamos, digamos, o no tenemos en un diferente asurado cuáles de estas son tesis, pero puedo decir que, por ejemplo, creo que Suroccidente logró llenar, logró cumplir con los números que nos habíamos propuesto como metas gracias a las tesis y básicamente a tesis de San Carlos, creo yo, y una del Valle, ¿verdad? Sí. Yo creo que enfrentamos el mismo problema en cada área específica de las ciencias sociales. Yo solo, pues es un tema que también como director del Centro de Investigaciones, pues le he estado dando vueltas, y yo creo que hay un punto importante, es el tipo de publicaciones, ¿verdad? Yo creo que hay que tener muy claro, y eso lo dijo mi asesor de tesis, que no es lo mismo ciencia que academia, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque cuando hablamos de academia estamos viendo específicamente las publicaciones que le pueden servir a uno para un currículum, ¿verdad? Esas que cuesta sacar en un journal y lo que sea, ¿verdad? Pero también hay que tener muy claro que esos espacios son bastante limitados. No solo acceso a quién puede publicar, sino qué quiero publicar, cuánto puedo publicar. Y yo pienso que los artículos en revistas indexadas, por supuesto, son muy buenos, pero la tendencia es que tienen que ser artículos analíticos. Y lo que se pierde en los artículos analíticos es el espíritu de una etnografía, que son los datos. Así que yo creo que el reto aquí en Guatemala es tener muy en consideración el público local. Y para ello yo creo que el formato tiene que ser las series como de cuadernos de investigación, donde no se pueda restringir a un artículo de 10 o 15 páginas, sino que sean publicaciones de 30, 40 páginas,
donde vayan los datos crudos, digamos, que, que convertir una tesis en un cuadro de investigación no es tan difícil. O sea, obviamente se le quita a la tesis toda la parte puramente de lo que el graduado tiene que poner ahí para ganar su examen y eso, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ser una publicación en la cual se puedan poner ahí los datos crudos, las tablas y todo eso, y lo que no se puede poner en un artículo de una revista, digamos, indexada muchas veces. Entonces, y es algo que obviamente va a tener una distribución muy local y que fácilmente puede estar en formatos electrónicos también. Así que yo creo que se debe hacer una publicación con los datos y de ahí el análisis y las conclusiones ya pueden ir a un artículo indexado. Entonces yo creo que ahí de una misma investigación se deben sacar distintos tipos de publicaciones. Es lo que pasa con nosotros con nuestros reportes arqueológicos, que siempre publicamos artículos pequeños ya todo ya digerido, digamos, y todo analizado, pero esos datos se quedan mucho en esos informes de campo y en las tesis que no tienen una distribución y que son los colegas nacionales, locales, los que más les interesa tener acceso a eso. Yo hice con Paola Letona y con Gabriela Escobar allá en México, que están estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de México, Metropolitana, un esfuerzo por identificar quiénes eran los principales antropólogos como para construir una historia, primero para que yo la aprendiera. O sea, yo estaba tratando de saber quiénes son, porque me daba la impresión de que los antropólogos guatemaltecos no citan a sus colegas. Y eso puede ser por un estilo de ser, de aprender a hacer antropología, o puede ser porque no los han leído. Yo no puedo juzgar eso, pero nunca lo citaban y entonces yo no estaba aprendiendo. Y entonces hicimos un brainstorm o lluvia de ideas y tratamos de hacer una lista de todos los antropólogos que se nos ocurrían en 2 horas, todos, y nos salieron 80. Y después, pensando un poco más, se convirtieron en 150. Entonces este es un cuaderno donde está por página uno de esos 150. Y a esos 150 comenzamos a conseguir datos. ¿Dónde hizo su tesis? ¿Cómo, en qué municipio? ¿Cómo se llama la tesis? ¿Dónde se puede conseguir? ¿No? Y entonces este cuaderno es el que está más vacío porque de la M a la Z he avanzado más que de la A a la M. Pero lo que probablemente el trabajo de ustedes podría llevarlos a hacer una gran enciclopedia sobre la antropología de Guatemala. Mi premisa es que Guatemala es uno de los 10 países con mayor densidad de antropólogos por kilómetro cuadrado. Tal vez hay más antropólogos brasileños, tal vez hay más antropólogos mexicanos en números, pero la densidad y, ¿no?, de estudios es sobresaliente. Entonces, la tarea es extraordinaria. Yo los felicito por este esfuerzo y si se concreta la idea de venir el próximo semestre a dar clases, me están invitando para dar clases sobre antropología mexicana, pero me gustaría sumarme a un esfuerzo sobre antropología en Guatemala. Yo he pensado en antropología en Guatemala y no antropología guatemalteca o antropología de Guatemala, porque eso tiende a, ya implica ciertas exclusiones. Y yo creo que lo que debemos pensar es que la antropología es un diálogo global. O sea, los antropólogos estamos en un diálogo mucho más amplio, inquietos
por los fenómenos sociales que ocurren en este territorio. Y hay franceses, hay belgas, hay norteamericanos, hay brasileños, hay, ¿no?, que se han interesado. ¿Para qué? Porque para resolver otros problemas en otras partes. Entonces, no hay que excluir, creo yo, esa es mi premisa, sobre todo en este primer esfuerzo de recopilación de datos, porque esto es, y creo que debemos ubicar esto en el esfuerzo de Lins Ribeiro y Arturo Escobar, titulado Antropologías del Mundo. El libro Antropologías del Mundo lo encuentran libre en la página del CIESAS, en publicaciones de la colección Clásicos y Contemporáneos en Antropología, y esta idea de que la diversidad de las tradiciones antropológicas es también nuestro objeto de estudio, puede ser un estímulo muy importante. Primero felicitarles, realmente es un esfuerzo de primer orden y que invita, cuando escucho a Roberto, todo lo que desprende de este esfuerzo inicial. En realidad vale la pena seguir profundizando. Este tipo de directorios nos pueden ubicar a futuro un poco qué se ha hecho, bueno, ustedes lo vienen haciendo en estas líneas, ¿no? Me imagino que recogieron también todo ese esfuerzo del Seminario de Integración Económico y Social, que es un ejemplo de un esfuerzo editorial sostenido por un periodo y que tenía como visión hacer traducciones de tesis doctorales de los antropólogos extranjeros, fundamentalmente norteamericanos que trabajaron en Guatemala, ¿no? Y luego, eventualmente, suertes de casas editoriales como Yaxté, de Fernando Peñalosa, que se ubica, digamos, en áreas geográficas como los Cuchumatanes, y que se ha dado al esfuerzo de no solo publicar trabajos como los de la área de Jacaltenango, sino que traducciones de viajeros que nos permiten como una visión mucho más amplia, ¿no? Entonces, sí me quiero sumar un poco a la observación de Barrientos en el sentido de que digamos que hay diferentes niveles de publicación que uno tiene que, primero, tener claro que en nuestra disciplina el que no publica no existe, ¿no? Entonces, independientemente que se haga antropología aplicada o sus aplicaciones, que es otra de las virtudes, pero aún ahí, digamos, los informes son centrales para trascender, ¿no? Yo quería hacer un breve comentario sobre revistas indexadas. En realidad en Guatemala tiene solo 5. Es un poco penoso cuando nos comparamos con Costa Rica. Digamos, Costa Rica tiene 60 revistas indexadas. Creó una moratoria para no seguir haciendo nuevas revistas. Y nosotros pues apenas estamos como intentando un esfuerzo que es curioso porque en algunas partes del mundo se plantea uno si esa, voy a usar la palabra antropológica, es endogamia, porque realmente también es un poco publicar para leernos y son una serie de círculos que están como alimentándose egos, que no dudo que es central, que es importante porque pues es un poco poner a la comunidad de los colegas los esfuerzos, pero la pregunta que nos hacemos, y lo digo yo que estoy encargado de editar una revista, es si realmente llegamos a los tomadores de decisiones. Esto creo que no sucede y que eventualmente tendríamos que tener como un panorama de diferentes tipos de publicaciones y con diferentes impactos. Además es un país que no lee, entonces también tenemos que tener muy claro que somos un país de la palabra, ¿no? Yo solo quisiera poner a las órdenes, aprovechar el espacio para poner a las órdenes la revista de Etnomusicología Senderos, que me ha costado mucho editar, no porque no exista dinero, sino porque realmente no les interesa eventualmente a las autoridades campos semánticos como la etnomusicología. Y hoy inicio con esta revista de la Dirección General de Investigación, DIGI. Ya está puesta en el portal de DIGI como un ejemplo de lo que va a ser la revista, todavía no empieza. Y me parece que sí es sano que ustedes vayan ubicándose no solo en el esfuerzo de publicar en indexado, sino hacer esfuerzos de carácter editorial. La publicación indexada significa que nuestros artículos pasan por dictámenes. O
sea, hay pares ciegos, gente que te está leyendo, gente que te critica. Y este esfuerzo pocas veces lo hacemos en Guatemala. Ruralmente, cuando terminamos de escribir algo, se lo damos a un colega y lo único que te dice es qué bonito. Eso no nos sirve y no nos ayuda de nada. Necesitamos críticas y dictámenes, ¿no? El obligarnos a buscar lectores fuera del país es sano porque nos habla nuestro universo. Un poco la revista Indexada anda en esa línea de tener lectores ahí en de las fronteras, porque nos permite, digamos, ese ejercicio de otros colegas y de otras áreas. Nos invita a romper las endogamias. Las revistas indexadas son mal calificadas cuando los cuerpos editoriales son de hecho no son calificadas, dejan de ser indexadas cuando los cuerpos editoriales pertenecen todos a la misma institución. Se requiere de 2/3 partes siempre fuera de las instituciones. Hay varios sistemas de catalogación, todos están en internet. De hecho, las revistas indexadas ahora son, digamos, de acceso abierto, es un poco la regla, las normas. Está Latindex, está Dialnet, está Cielo, que son, digamos, sistemas de catalogación que son sanos, no solo que los conozcamos, sino que los podamos utilizar para nuestras búsquedas. En el sentido que Google, el Google académico tiene ese filtro de que nos ubica solo en producción académica, pero las revistas catalogadas son como filtros más precisos que nos permiten ir a obtener información de mayor calidad y no quedarnos pues citando Wikipedias que tienen eventualmente ciertos riesgos, ¿no? Yo cerraría con esto y reiterando de nuevo que el esfuerzo que han hecho esta presentación realmente invita a que este aliento continúe. Están ya posicionándose en un directorio que contribuiría mucho al país. Bueno, nuestra moderadora me dice que estamos sobre el tiempo, entonces, y no me había dado cuenta. Hola, buenos días. Bueno, sí, definitivamente la parte de publicar es algo bien importante para nosotros como futuros profesionales, pero yo creo que también podríamos empezar por un ejercicio previo, ¿verdad? Cada vez que vamos a trabajo de campo, nosotros entregamos un informe final. La verdad, tenemos la dicha de que, bueno, nuestros profesores se han malmatado para que tengamos nuestros campos, que podamos ir a hacer etnografía, nuevas metodologías y todo, pero los informes finales de campo de nuestros compañeros no los conocemos, no los tenemos, no los leemos. Entonces, por ejemplo, tenemos clases antropología de las religiones donde se hacen investigaciones que se presentan en coloquio, que tienen fundamentos, pero no las tenemos para leerlas, para criticarlas. O sea, para mí, en mi opinión, y lo he pensado ya desde hace un par de años, es que debería haber una base de datos de todas las investigaciones que nosotros realizamos que pasen por un filtro, digamos una revisión por pares interna entre nosotros, y que nosotros como estudiantes podamos criticar a otros estudiantes. Porque de hecho sí, sabemos, por ejemplo, a Vicky le gusta migración, yo sé que a Eduardo le gusta tecnología, pero no he leído lo que ellos han hecho. Entonces debería haber una base de datos porque nosotros como estudiantes debemos valorar que nuestras investigaciones sí tienen ese valor, o sea, sí están bien hechas, ¿verdad? Entonces criticarnos nos haría, pues daría fruto, creo yo, y sería un buen ejercicio antes de publicar ya, no sé, en un journal, que sabemos que es un filtro mucho más fuerte, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Muy bien, pues con esa nota yo invitar a todos, aprovechando que creo que hoy hay más estudiantes que ayer, solo recordarles que uno de los retos que teníamos como el coloquio es si se van a publicar o no las memorias de cada uno de los coloquios, ¿no? Si se van a entregar o no las ponencias que se presentan. Y esos cuerpos, digamos, esos cuerpos de revisión por pares, no solo de los informes de campo, digamos, sino por ejemplo de lo que se presenta en coloquio, es algo que creo que la asociación, y aquí aprovechando que hay estudiantes de todas las carreras, aunque sea sí, estamos de todos los casi de todos los de la facultad, es algo que se podría empezar a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo forman? Porque yo puedo hacerlo, bueno, la verdad es que no me da tiempo, pero que ustedes, digamos, decidan formar su cuerpo editorial para poder revisar los artículos y lo que van a publicar como memorias del coloquio. O sea, es un ejercicio que no se puede hacer si no empezamos con los que estamos interesados. Entonces aprovechemos este espacio para en el café, en el almuerzo, cuando estén
mañana en la fiesta pueden empezar a organizarse y ver quiénes quieren formar parte de ese comité editorial y empezar a pulirse para después pues participar en otros esfuerzos como los que nos están invitando hoy, ¿verdad? Creo que es un tema que nos da para más, pero tenemos que pasar a los otros temas porque ya mi moderadora ya llegamos a nuestro límite. Y nuestra idea va a ser después compartir el mapa, pero si alguien no quiere ver un poco qué es lo que tenemos, voy a traer otra computadora para que podamos, quienes quieran revisarlo y hojearlo, lo puedan hacer. Muchas gracias a todos.